mi nombre es Mia y hoy es el día de mi boda. Me casé con Jason, el heredero de la familia Ravenshill, la dinastía más rica de la ciudad del norte. El único inconveniente es que mi marido es un vegetal. Hace 3 meses, Jason estuvo involucrado en un extraño accidente automovilístico y cayó en coma en el acto. Los médicos diagnosticaron que estaba en estado vegetativo y que tenía pocas posibilidades de despertar. El abuelo de Jason, de alguna manera, encontró a un supuesto maestro que afirmaba que solo casándose con una muchacha con una carta natal compatible se podría mantener con vida el último aliento de su nieto. Desafortunadamente, yo fui esa chica desafortunada. Lo peor es que mi madrastra, una cazafortuna sin escrúpulos, me entregó sin pestañear, a cambio de una suma de $30 millones y 2 proyectos corporativos, los datos de mi nacimiento. En este momento estoy sentada en un dormitorio más grande que mi sala de estar, con un vestido de novia exquisitamente confeccionado que vale una pequeña fortuna. El pitido de los equipos médicos llena el aire, mezclándose con el aroma estéril del desinfectante y haciendo que esta boda parezca más un funeral elaborado. Y mi novio, Jason, yace inmóvil en la enorme cama, con los ojos cerrados y la tez pálida. Si no fuera por el leve subir y bajar de su pecho, bien podría ser una figura de cera exquisitamente elaborada. Para ser honesta, es ridículamente guapo, con cejas bien definidas, ojos profundos y una nariz perfectamente recta. Es el tipo de rostro digno de portada de revista por el que normalmente una babearía en revistas financieras. ¡Qué vergüenza! Este Adonis no puede moverse. ¿Cuál es la diferencia entre él y una figura coleccionable de alta gama? Señora, es hora de que usted estimule al joven amo. Entró una mujer de mediana edad con uniforme de enfermera. Su tono era persuasivo, pero sus ojos delataban una pizca de desdén. Lo entendí, una mujer que se casa con un hombre vegetativo por dinero no sería bien vista por nadie. Asentí, tomé la toalla y la palangana y caminé hacia la cama. La enfermera no se fue, permaneció allí como supervisora. Resignada, escurrí la toalla y comencé a limpiarle la cara a Jason. Su piel era delicada y fresca al tacto. Cuando llegué a sus ojos fuertemente cerrados, el resentimiento en mi corazón finalmente estalló. ¿Por qué? ¿Por qué mi vida tuvo que organizarse de esta manera? ¿Solo porque mi padre biológico era débil y mi madrastra maliciosa? ¿Solo porque no tenía dinero ni poder estaba destinada a ser un cordero sacrificial? Tan pronto como la cuidadora se fue, cerré la puerta detrás de mí, me dejé caer en la alfombra junto a la cama y comencé mi programa especial de la noche de bodas, una sesión de diatribas dirigida al hombre inmóvil que yacía en la cama. Oye, Jason, ¿puedes oírme? No importa si no puedes, estás escuchando de todos modos. ¿En qué estabas pensando? Conducir tan rápido a tu edad, intentando correr hacia el cielo, y mira a dónde te llevó eso, durmiendo hasta el episodio final. Y tus parientes, Dios mío, en la boda de hoy todos estaban vestidos de gala mirándome como si yo fuera algo repugnante. Esa tía tuya, la que tenía el delineador de ojos prácticamente hasta las sienes, me dijo, asegúrate de cuidar bien a Jason de ahora en adelante. Por la forma en que lo dijo, cualquiera pensaría que yo era una niñera de alto nivel que ella había comprado y pagado. Y ni me hagas hablar del yo-yo de tu prima, siguió alardeando de su nuevo bolso de edición limitada, diciendo que se lo había regalado su novio. Le eché un vistazo, ¿sabes? Falso. ¿Debería decírselo o no? Hablé con el aire hasta que se me secó la boca y, por supuesto, no hubo ninguna respuesta. Agotada de gritar, dejé escapar un largo suspiro y me preparé para lavarme. Justo cuando me puse de pie, por el rabillo del ojo pareció captar el más leve temblor de las pestañas de Jason. Me congelé al instante, pensando que estaba viendo cosas. Me incliné más cerca y miré fijamente sus ojos. Esas pestañas largas y espesas proyectaban sombras tenues bajo la luz, completamente quietas, desprovistas de vitalidad. Debe de ser mi imaginación. Me reí entre dientes con autodesprecio. Debo de estar tan exhausta que casi estoy alucinando. Me giré y caminé hacia el baño, completamente inconsciente de que detrás de mí esos ojos fuertemente cerrados se abrían lentamente una rendija. En esas pupilas profundas no había ni rastro de la neblina de la inconsciencia, solo claridad y un toque de diversión apenas reprimida.
El segundo día de nuestro matrimonio comencé oficialmente mi carrera como cuidadora. A las 6 de la mañana la enfermera me despertó y luego comenzó las tareas de rutina: limpiarle el cuerpo, mover sus articulaciones, humedecer sus labios con algodones y escuchar a los médicos y nutricionistas informar sobre sus indicadores físicos diarios. Durante todo el proceso no apareció ningún miembro de la familia Ravenshill. No fue hasta las 10 de la mañana cuando el mayordomo me informó que debía ir a la sala de la casa principal para servir té a los ancianos. Me puse un vestido largo y decente y entré en la casa principal, que era tan resplandeciente como un palacio. En la sala de estar, todos los miembros clave de la familia Ravenshill se habían reunido. Sentado en el lugar de honor estaba el abuelo de Jason, juez, un hombre mayor que exudaba autoridad sin siquiera intentarlo. A su izquierda estaban el padre de Jason, Richard, y su madre, Catherine. Richard tenía una expresión severa, mientras su esposa sostenía un pañuelo y de vez en cuando se secaba las comisuras de los ojos, donde no había lágrimas. A la derecha estaban sentados los protagonistas del discurso de ayer, el tío William y su esposa Lana, cuyo delineador de ojos podría usarse como regla. A su lado estaba su hijo de pelo engominado, Henry, quien en ese momento me estaba realizando un descarado escaneo de cuerpo completo con la mirada. En el extremo más alejado de la mesa estaba sentada mi delicada prima Yoyo. Para un extraño, esta reunión podría haber parecido una especie de inquisición imperial. Mía, comenzó el abuelo de Jason con voz resonante: ahora que has entrado en la familia Ravenshill, debes cumplir nuestras reglas. Lo más importante es cuidar bien de Jason. Sí, abuelo, asentí obedientemente. Papá, no se lo pongas difícil a la niña, dijo hipócritamente la segunda tía, Lana. Ver a Jason así nos rompe el corazón a todos. También es una lástima que Mía sea tan joven y ya se enfrente a una viudez en vida. Sus palabras hablaban de lástima, pero su rostro estaba lleno de alegría. Me burlé por dentro, pero forcé una sonrisa más fea que un llanto. La segunda tía tiene razón, pero es una bendición para mí poder traerle suerte a Jason a través del matrimonio. Mientras pueda mejorar, no me importa nada. Escucharme decir esas palabras casi me enfermó, pero a los ancianos les encantó oírlas, y efectivamente la expresión del abuelo de Jason se suavizó considerablemente. Solo la madre biológica de Jason, Catherine, resopló fríamente y giró la cabeza, creyendo claramente que una chica pobre como yo había manchado a su noble hijo. Ceremonia del té, recibir sobres rojos, soportar conferencias. Después de pasar por todo el ritual me sentí más agotada que después de rendir un examen. Cuando finalmente llegó la hora del almuerzo, la larga mesa del comedor estaba repleta de exquisiteces. Estaba a punto de consolar mi espíritu herido cuando de repente Catherine, mi suegra, habló: ve a comprobar si el goteo de Jason ha terminado. Mi cuchara se congeló en el aire. Mamá, hay enfermeras atendiéndolo, dije suavemente. ¿Qué enfermera podría ser tan atenta como su propia esposa?, respondió sin levantar los párpados. Ve ahora, los asuntos de Jason son lo primero. Nadie en la mesa habló por mí, en silencio dejé la cuchara y me puse de pie. Bien, tú ganas. Regresé a la llamada cámara nupcial, donde la enfermera dijo que acababan de reemplazar la solución nutritiva y que tardaría al menos otra media hora. Mi estómago rugía de hambre, pero no podía soportar regresar y enfrentar las expresiones hipócritas de esa familia. Así que rebusqué en la habitación y encontré una taza de fideos instantáneos, hervir agua, abrir el envase, echar el bloque de fideos y condimentar. Pronto un aroma barato pero tentador comenzó a extenderse por la habitación, que de otro modo estaría impregnada del olor de un desinfectante de alta gama. Tomé los fideos con un tenedor, los sorbí y entrecerré los ojos con éxtasis. Jason. Oh, Jason, realmente me has metido en problemas esta vez, murmuré entre bocado y bocado, dirigiendo mis quejas al hombre inmóvil en la cama. Tu madre es, sin lugar a dudas, la experta suprema en té verde, claramente me desprecia, pero se muestra santurrona mientras dice que solo quiere lo mejor para su hijo y me humilla frente a toda la familia. Recuérdame mis palabras: en cualquier drama de intrigas palaciegas, alguien como ella no sobreviviría más allá del segundo episodio. Y tu padre, con esa expresión eternamente fría, como si el mundo entero le debiera $8 millones, ignora la enfermedad de su hijo y las representaciones teatrales de su esposa, actuando siempre como un espectador distante.
También recuerda esto, el imperio de la familia Ravenshill se derrumbará bajo su supervisión. Pero lo más ridículo es tu tío, la forma en que me mira bien podría tener la ambición tatuada en la frente. Apuesto $1 a que tu accidente tiene sus huellas por todas partes. Hablaba con entusiasmo sin darme cuenta de que la pantalla del monitor de frecuencia cardíaca mostraba una fluctuación anormal muy leve en la curva de Jason. Después de terminar mis fideos instantáneos, dejé escapar un eructo de satisfacción. Justo cuando estaba a punto de limpiar, sonó mi teléfono, era mi madrastra. Mía, ¿te estás adaptando bien a la familia Ravenshill? ¿Te están tratando bien? Su voz destilaba una falsa preocupación desde el momento en que se conectó la llamada. Todo está bien, mamá, respondí sin emoción. Eso es bueno, dijo, cambiando bruscamente de tema. Por cierto, la empresa de tu padre ha tenido algunos problemas de flujo de caja últimamente. ¿Crees que podrías mencionarlo a los Ravenshill? ¿No sería una forma de ayudar a tu papá? El zorro finalmente mostró la cola. Me reí con amargura. Mamá, me casé con un paciente vegetativo, no con un cajero automático. ¿De verdad crees que una novia comprada por superstición como yo tiene tanta influencia? Oh, querida, ¿qué clase de palabras son esas? Ahora eres la esposa de Jason, ¿no es esto solo un pequeño favor que podrías pedir? Colgué directamente, sin querer escuchar ni una palabra más. Una rabia y una impotencia abrumadoras me inundaron como una marea. Me acurruqué en la alfombra, con las rodillas abrazadas al pecho. Por primera vez en esa habitación fría sentí ganas de llorar. Enterré el rostro entre las rodillas, sin querer que la vigilancia viera mi estado desaliñado. En ese momento oí un sonido extremadamente débil, como un dedo golpeando el marco de la cama, toc, toc. Era muy suave, pero en la habitación silenciosa resultaba sorprendentemente claro. Levanté bruscamente la cabeza y miré la cama. Jason seguía allí inmóvil, sin cambios. ¿Otra alucinación? No, esta vez estaba absolutamente segura de que el sonido provenía de su mano, que descansaba flácidamente a su costado. Mi corazón comenzó a latir salvajemente y un pensamiento absurdo, audaz y escalofriante surgió en mi mente. ¿Podría estar despierto? Una vez que este pensamiento echó raíces, creció de manera descontrolada en mi corazón como enredaderas. Durante los días siguientes comencé a observarlo en silencio, sin revelarle nada, seguí limpiándolo y moviendo sus articulaciones todos los días y, cuando no había nadie alrededor, continué desahogándome con él sobre las excentricidades de su familia. Jason, tu prima Jojo vino hoy otra vez a pavonearse frente a mí. Dijo que iba a un baile de debutantes de la alta sociedad y me preguntó si tenía algún vestido elegante. Tenía muchas ganas de prestarle mi uniforme de cuidadora y le garanticé que la convertiría en la estrella más brillante de la noche. Tu segunda tía fue aún más lejos. Hoy me tomó aparte para presentarme a todo tipo de jóvenes talentos prometedores y dijo que alguien tan joven como yo no debería pasar toda su vida cuidándote. Leyendo entre líneas, creo que quiere emparejarme con un amante para poder controlarme por completo. Por la forma en que estaba tramando todo, lo pude percibir incluso desde casa. Mientras hablaba, observaba atentamente sus dedos, sus pestañas y el monitor de ritmo cardíaco que estaba a su lado con el rabillo del ojo. Aún así, permanecía como un auténtico paciente vegetativo, completamente insensible, y ese instrumento tampoco mostró fluctuaciones anormales. ¿Realmente pudo haber sido solo mi imaginación ese día? Me negué a creerlo. La intuición de una mujer me dijo que este hombre definitivamente estaba escondiendo algo, así que decidí aumentar la dosis. Esa noche, después de que la cuidadora se fue, cerré la puerta con llave como de costumbre, pero en lugar de sentarme en la alfombra acerqué una silla y me coloqué junto a su cama. Encendí mi teléfono e hice clic en un archivo de audio que había descargado hacía mucho tiempo. Fue una actuación narrativa bastante estimulante. Dicen que Benjamín, en plena noche, caminó sobre tumbas sin marcar, el viento inquietante se mantuvo y ballenas fantasmales llenaron el aire. La voz del locutor, que subía y bajaba con una cadencia llena de suspenso, resonó en la silenciosa habitación del hospital, haciéndola aún más escalofriante. Mientras escuchaba, mordisqueé una manzana con gusto, pero mis ojos permanecieron fijos en Jason sin parpadear, tal como esperaba. Cuando la narración llegó a la parte donde una mano fría descansaba sobre el hombro de Benjamín, vi claramente su nuez de Adán moverse levemente hacia arriba y hacia abajo.
Era un movimiento de deglución, aunque extremadamente sutil. Lo atrapé, mi corazón saltó de alegría salvaje, pero mantuve el rostro serio, apagué el audiolibro, me di una palmadita en el pecho y murmuré para mí misma, oh, eso me mató del susto, no lo escucho más, hora de dormir. Luego me estiré deliberadamente con pereza y, fingiendo que no era intencional, arrojé el corazón de la manzana que tenía en la mano directamente al bote de basura que estaba en el rincón más alejado de la cama. Después de terminar todo esto bostecé y apagué la luz principal de la habitación, dejando solo una lámpara de noche tenue, y en lugar de ir a dormir en la pequeña habitación de al lado me acosté completamente vestida en el sofá junto a la cama, dándole la espalda y fingiendo estar dormida. El tiempo pasaba minuto a minuto y la habitación estaba tan silenciosa que podía oír los latidos de mi propio corazón. Contuve la respiración y esperé pacientemente. Aproximadamente media hora después, justo cuando estaba a punto de quedarme dormida por completo, lo escuché, un sonido extremadamente débil de tela crujiendo, luego el mismo sonido tenue de paso saliendo de la cama. Mi corazón saltó a la garganta, realmente se levantó. Permanecí inmóvil, fingiendo un sueño profundo, pero mis oídos estaban alerta como un radar. Lo oí caminar hacia la esquina de la habitación, en la dirección donde había tirado el bote de basura, y luego se escuchó el sonido de alguien hurgando en la basura. ¿Qué estaba buscando? Ese corazón de manzana. De repente me di cuenta de que había sostenido la manzana directamente en mi mano mientras la comía, lo que significaba que mis huellas dactilares completas habían quedado en el corazón de la manzana. ¿Estaba verificando mi identidad o tenía algún otro propósito? Después de un rato lo oí entrar al baño. A continuación se escuchó el sonido del agua corriendo y luego regresó a la cama en silencio. Todo el proceso no tomó más de 5 minutos. Si no hubiera estado completamente despierta, nunca habría notado nada inusual. Solo cuando estuve segura de que se había calmado me atreví a darme la vuelta en silencio y mirarlo. En la penumbra lo vi tendido allí exactamente igual que antes, en la misma posición en la que me había quedado dormida, pero esta vez supe que este hombre, el orgullo de North City, del que todos creían que se había vuelto vegetativo, no solo estaba consciente, sino que podía caminar sobre sus propios pies, poseyendo incluso la meticulosidad de deshacerse de un corazón de manzana que pudiera exponer su secreto. Estaba actuando para todos. Un enorme misterio se desarrolló ante mis ojos. ¿Por qué haría esto? ¿Y qué pasó realmente en ese accidente automovilístico? Yo, a quien el destino había empujado al azar a su lado, me convertí en la única que sabía la verdad. En ese momento no sentí miedo, en cambio, fue una emoción distinta a cualquier otra que hubiera conocido antes. Sentí que mi vida aburrida y manipulada de repente se había vuelto bastante interesante. Confirmar que Jason estaba fingiendo dormir cambió por completo mi estado de ánimo. Antes yo había sido una mujer resentida obligada a aceptar este matrimonio. Ahora era una aliada que guardaba secretos trascendentales capaces de volcar la mesa en cualquier momento. Comencé a encontrar formas creativas de ponerlo a prueba, o más bien de provocarlo. Ese día, justo después de que la enfermera terminara de cambiarle los vendajes, entré yo con un tazón de sopa recién hecha. Eres verdaderamente el epítome de una esposa devota, lo elogió cortésmente la enfermera. Sonreí débilmente y dije que era mi deber. En el momento en que la enfermera se fue, dejé de inmediato a un lado la sopa de abulón y pepino y saqué de detrás de mi espalda una caja de fideos de arroz apestosos que se calentaban solos. Abrí el paquete con voz sorda delante de Jason, acomodé los ingredientes, vertí agua fría y tapé la olla. Pronto, un aroma intenso e indescriptible de brotes de bambú fermentados comenzó a impregnar la habitación. Acerqué una mesita justo al lado de su cama y, mientras sorbía los fideos con entusiasmo, le di un comentario en vivo muy vívido. Jason, ¿puedes oler eso? Esto se llama lucifen, ya sabes lo que dicen, huele horrible pero sabe divino. Ese aroma penetrante realmente da en el clavo, ¿no? Se siente como si te estuvieran abriendo la coronilla del cráneo, ¿verdad? Mientras hablaba, estuve atenta a sus reacciones. Su rostro permaneció inexpresivo, pero sus fosas nasales se movieron apenas un poquito. Él lo estaba conteniendo. Mi corazón estallaba de alegría mientras enfatizaba deliberadamente mis palabras. Oye, ¿qué opinas? Si accidentalmente derramo este caldo sobre tus sábanas de $1.000.000, ¿tu madre se incendiaría espontáneamente en el acto? Noté que su párpado se movía, ¿eh? No pudiste resistirte, ¿verdad?
Mi lado juguetón tomó el control mientras ensartaba un trozo de brote de bambú encurtido con un tenedor y lo agitaba frente a su nariz. Vamos, guapo, abre de par en par, déjame alimentarte, esto es lo bueno, cura todas las enfermedades. Justo cuando el tenedor estaba a punto de tocar sus labios, capté un movimiento con el rabillo del ojo. La línea estable en el monitor cardíaco de repente se disparó bruscamente antes de volver rápidamente a la normalidad. Me eché hacia atrás de inmediato, sabiendo cuándo parar mientras iba ganando. Olvídalo, viendo lo lastimosa que eres, no te molestaré más, y me metí en la boca los brotes de bambú agrios, masticándolos con satisfacción. Sabía que debía haberme maldecido 1000 veces en su corazón. Una mujer que se casó con un miembro de la familia para traer suerte no solo no cumplió con sus deberes, sino que se atrevió a comer fideos de arroz apestosos junto a su cama de enfermo. Aquello era sencillamente escandaloso. Sin embargo, sentí que realmente podía disfrutar de este tipo de provocación porque desde ese día noté que cada vez que comenzaba a quejarme o a hacer algo escandaloso, el monitor de frecuencia cardíaca siempre mostraba cooperativamente algunas fluctuaciones leves pero innegables. Se convirtió en una forma tácita de comunicación entre nosotros. Por ejemplo, cuando mencioné cómo su segundo tío William estaba colocando nuevamente a su propia gente en la empresa, su ritmo cardíaco se aceleró al instante. Cuando hablé de cómo el bolso falsificado de su prima Jojo fue expuesto en público, haciéndola correr a casa llorando, su ritmo cardíaco se volvió estable y fuerte, teñido con un toque de mala intención. Y cuando hablé de cómo mi madrastra me llamó otra vez para pedirme dinero solo para que yo la callara, su ritmo cardíaco incluso produjo pequeños latidos consecutivos, casi como un aplauso. Este descubrimiento me fascinó y empecé a verlo como un tipo especial de público, un juez que solo podía calificarme a través de los latidos de su corazón. Lo que más esperaba cada día era nuestro tiempo a solas después de que el cuidador se fuera por la noche. Le compartía todo lo que me pasaba durante el día y convertía las absurdas palabras y acciones de la familia Ravenshill en rutinas de comedia para sus oídos. Tu mamá está actuando mal otra vez hoy. Contrató a un nutricionista que acababa de regresar del extranjero y le dijo que ahora su dieta debe medirse hasta el último miligramo. Cuando vi ese plan de alimentación, Dios mío, la porción diaria ni siquiera llenaba los espacios entre mis dientes. Le dije, mamá, lo que Jason más necesita ahora mismo es la calidez de la comida casera, no datos de laboratorio. ¿Adivina qué respondió? Dijo, no entiendo la ciencia. Pensé, ella es la que no entiende la naturaleza humana. Y luego estaba tu primo Henry, hoy me acorraló en el pasillo intentando atrapar a Hansi, así que le di una patada. Bueno, ya sabes dónde, probablemente ahora camina con las piernas arqueadas. ¿Lo hice bien? Si así lo piensas, haz que tus latidos se aceleren el doble. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, el monitor emitió un pitido y, de hecho, su pulso se aceleró 2 veces. No pude evitar reírme. Ese sentimiento fue realmente mágico. Entre nosotros se encontraba el disfraz de la vida y la muerte, pero a través del camino más primario forjamos la conexión más profunda. No sabía por qué fingía dormir ni qué planes estaba tramando realmente, pero sí sabía que en esa mansión helada y calculadora, ese hombre vegetativo tendido en la cama era mi único y más leal aliado. Jason y yo estábamos disfrutando muchísimo de nuestro dueto en la habitación del enfermo, pero la familia Ravenshill claramente no tenía intención de dejarme relajarme. La primera en perder la paciencia fue la segunda tía Lana. Ese día llegó inesperadamente con un montón de tónicos, su rostro floreciendo con sonrisas como crisantemos. Mía, has estado trabajando muy duro últimamente, dijo mientras tomaba mi mano con una calidez que podría pasar por afecto maternal. Mírate, has perdido peso. Un escalofrío de disgusto me recorrió el cuerpo mientras retiraba sutilmente la mano. Solo dime lo que quieres, tía. Oh, qué niña tonta, me lanzó una mirada fingida de regaño antes de bajar la voz. Aquí está la cosa. Actualmente tu tío está pujando por un importante proyecto en el extranjero, pero tu suegro, quiero decir, el padre de Jason, no lo ha apoyado mucho. Ya sabes cómo es la situación actual de Jason, alguien tiene que dar un paso al frente por el negocio familiar de Ravenshill. Tu tío solo tiene en mente el mejor interés de la familia. Lo entendí, querían que yo fuera su lobista. Tía, dije con leve inocencia, parpadeando, como recién casada, traída para un matrimonio afortunado, ¿cómo podría tener derecho a hablar delante de mi tío? Por supuesto que puedes, Lana se impacientó, ahora eres la esposa de Jason,
Ve a hablar con tu suegra y pídele que le susurre al oído. Una vez que consigamos este proyecto, no quedará sin recompensa. Mientras hablaba, sacó una tarjeta de su bolso y me la puso en la mano. Hay $500,000 aquí. Considéralo como dinero de bolsillo de tu tía. Sostuve la tarjeta entre mis dedos, riéndome fríamente por dentro. ¿De verdad creyó que podría comprarme con $500,000? Pero no me negué. Tomando la tarjeta, puse una expresión vacilante pero ligeramente codiciosa. Bueno, lo intentaré, pero no puedo prometer nada. ¿Funcionará? Seguro que funciona. Lana sonrió de alegría al verme tomar el dinero y se fue alegremente. Apenas se fue, entré en la habitación de Jason y agité la tarjeta bancaria ante sus ojos. ¿Ves esto de tu segunda tía? $500,000 para susurrarle al oído a tu padre y ayudar a tu tío a llevarse el proyecto. Dime, ¿es un mal negocio o qué? El monitor de frecuencia cardíaca no mostró fluctuaciones. Al parecer este resultado no le sorprendió en absoluto. ¿Sabías ya que tu tío tenía intenciones con el negocio de la empresa? Pregunté, y su corazón se aceleró 2 veces, como se esperaba. Está bien. Como ya lo sabes, te ayudaré a hacer este acto aún más convincente. Cogí la tarjeta y fui directamente a la habitación de mi suegra Catherine. En ese momento, ella estaba tomando el té de la tarde con algunas damas adineradas. Tan pronto como entré, la atmósfera se volvió fría. Mamá, grité respetuosamente. ¿Qué pasa?, preguntó en un tono poco amigable. Delante de todos, coloqué la tarjeta bancaria sobre la mesa. Mamá, esto es lo que me acaba de dar la tía Lana. Mi rostro estaba lleno de agravio y mis ojos se humedecieron al instante. La tía Lana dijo que quiere que te convenza para que apoyes el proyecto de tu tío en el extranjero. Pero con Jason todavía postrado en cama, ¿cómo podemos permitir que la gente del tío interfiera en los asuntos de la empresa? No tiene sentido, ni emocional ni lógicamente. No puedo aceptar este dinero. Mis palabras fueron muy conmovedoras, pronunciadas entre lágrimas y con una emoción sincera. La expresión de Catherine cambió de inmediato. A ella ya le desagradaba el tío y, ahora que había expuesto este asunto, fue como echar aceite al fuego de su temperamento explosivo. ¡Qué indignante! Golpeó la mesa, sobresaltando a las damas adineradas presentes. ¿Cómo se atreve Lana a tratarnos así? Las damas adineradas comenzaron a susurrar entre ellas, y sus miradas hacia mí pasaron del desdén a la simpatía con un toque de admiración. Había creado con éxito la imagen de una esposa leal y dedicada únicamente a su marido ante mi suegra y su círculo. Terminada esta actuación, era natural regresar e informar a mi audiencia exclusiva. Entonces, ¿no es mi actuación digna de un Oscar?, le dije orgullosamente a Jason mientras yacía en la cama. No solo expuse el plan de tu tía, sino que también gané puntos con tu madre. Ahora probablemente me ve como a su propia hija. El monitor de frecuencia cardíaca mostró una serie de ligeras fluctuaciones rítmicas. Me estaba aplaudiendo. Mi corazón se llenó de alegría, pero el asunto aún no había terminado. Decidí darle algo aún más emocionante. Saqué mi teléfono y marqué el número de la tía Lana. Tía, dije con voz entrecortada, lo siento, lo arruiné todo. ¿Qué pasó? La voz de Lana al otro lado de la línea sonaba tensa. Fui a ver a mi suegra con la tarjeta que me diste, tratando de decir cosas buenas de ti, pero ella pensó que intentaba causar problemas entre ustedes. Me regañó y tiró la tarjeta. Actué con gran dramatismo. Tía, es toda mi culpa por ser tan torpe. Tu dinero. Tampoco lo encuentro. No solo lo vendí, sino que además la estafé convenientemente por $500,000. Al otro lado del teléfono hubo un silencio prolongado. Casi podía imaginar el rostro de Lana contorsionándose hasta quedar irreconocible en ese momento. Y no, está bien, forzó las palabras entre dientes, no es tu culpa. Es tu suegra la que es completamente irrazonable. Después de colgar, me reí y rodé por el suelo. Volviéndome hacia Jason, le pregunté, oye, ¿cómo calificarías mi actuación de ahora? Esta vez, el monitor de frecuencia cardíaca no respondió de inmediato. Justo cuando me preguntaba si se había quedado dormido, oí una risa gutural y profundamente reprimida que venía de lo más profundo de su pecho. Fue solo un sonido fugaz que desapareció en un instante, pero lo escuché. Juro que realmente lo escuché.
Este hombre realmente se rió de mí. Desde que descubrí que Jason podía divertirse conmigo, desbloqueé un mundo completamente nuevo. Mi comedia de monólogos en la habitación del hospital se volvió más audaz en contenido y más variada en forma. A veces le leía noticias financieras y luego usaba un tono de narrador para comentar los enredos románticos de varios magnates empresariales. Dicen que el multimillonario director ejecutivo derrochó una fortuna por esa prometedora estrella. Lo que no sabía era que en realidad ella era una espía corporativa enviada por una empresa rival. Cada vez que esto ocurría, su ritmo cardíaco se volvía inusualmente activo, como si estuviera escuchando un chisme trascendental. A veces incluso compraba algunas revistas especiales, como la serie El director ejecutivo autoritario se enamora de mí, y se las leía con descripciones vívidas. Mujer, has conseguido captar mi atención, sonrió diabólicamente, sujetándola contra la esquina. Cada vez que leía esta parte, podía sentir claramente que la presión del aire en la habitación caía varios grados en un instante, y ese inocente monitor de frecuencia cardíaca comenzaba a pitar frenéticamente como una alarma. Sabía que estaba protestando, pero nunca me cansé de ello. Después de todo, ¿cuántas personas podrían presumir de haber obligado al legendario emperador empresarial ser a soportar esas grasientas y vergonzosas confesiones de amor? Nuestra comprensión silenciosa se hizo más profunda a través de estas peculiares rutinas diarias. Se volvió como un árbol mudo y hueco, escuchando todas mis alegrías y mis penas, y poco a poco me fui acostumbrando a hablar con él todos los días. Incluso llegué a creer que comunicarme con una persona en estado vegetativo era mucho más fácil que hablar con gente normal. Al menos no discutiría conmigo, no me engañaría ni me haría daño. Ese día, le estaba leyendo la última revista de chismes cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Respondí y del otro lado se oyó la voz de un joven. Hola, ¿es Mía? Sí, ¿quién es? Soy Ryan. Ese nombre fue como una llave oxidada que abrió un rincón largamente sellado de mi memoria. Él era mayor que yo en mis días universitarios y alguien por quien alguna vez tuve sentimientos. Después de graduarse, se fue al extranjero y perdimos contacto. Señor, no pude ocultar mi sorpresa. ¿Cómo lo hiciste? He regresado al país, su voz tenía un matiz de risa. Me enteré de tu situación en la reunión de clase hace unos días. ¿Cómo estás? Por situación se refería naturalmente a que me casé con un paciente en estado vegetativo. Estoy bien, dije. He oído que has sufrido bastante. La voz de Ryan tenía un dejo de angustia. Mía, si eres infeliz, no te obligues a soportarlo. Por alguna razón, escuchar sus palabras no me calentó el corazón, sino que me hizo sentir incómoda. Estoy muy bien, mayor. Gracias por tu preocupación, me distancié cortésmente. ¿Estás libre este fin de semana? Vamos a vernos, como viejos amigos poniéndose al día. Subconscientemente miré a Jason acostado en la cama. Él permanecía allí en silencio, aparentemente sin ser molestado por nuestra conversación. Sin embargo, me encontré reacia a aceptar. Lo siento, señor, este fin de semana podría no ser adecuado para mí. Tengo que cuidar de mi marido. Al pronunciar la palabra marido, sentí que mis mejillas se calentaban. En el monitor de frecuencia cardíaca, esa línea plana y constante de repente saltó hacia arriba de una manera deliciosamente evidente. Después de colgar, mi mente estaba agitada. Caminé hacia la cama, mirando el hermoso pero inerte rostro de Jason, y no pude evitar preguntar, oye, dime, ¿debería ir a verlo? Naturalmente, no respondió. Era alguien que me gustaba, ahora ha vuelto del extranjero y quiere reunirse conmigo. Lógicamente, no hay nada de malo en que viejos compañeros de clase se pongan al día, ¿verdad? El monitor de frecuencia cardíaca no mostró fluctuaciones. Pero después de todo, actualmente soy tu esposa solo de nombre. Aunque nuestro matrimonio es más bien una broma, si fuera a encontrarme con mi ex, que era como una luz de luna en mi corazón, ¿no sería algo inapropiado? El monitor de frecuencia cardíaca permaneció perfectamente tranquilo. Bah, qué aburrido. Fruncí los labios. Olvídalo, no tiene sentido preguntarte. ¿Qué sabría una persona en estado vegetativo sobre relaciones románticas? Me giré para irme y fue entonces cuando lo escuché, toc, toc,
toc, débil pero extremadamente rítmico, el sonido de golpes en el marco de la cama. Me quedé inmóvil al instante, conteniendo la respiración. Ese sonido otra vez, toc, toc, toc. Mi mente corría. ¿Qué significaba ese ritmo? Uno largo y uno corto. Busqué frenéticamente en mis recuerdos y, de repente, algo cruzó mi mente como un rayo, código Morse. Antes había aprendido un poco por interés, aunque lo he olvidado casi por completo, todavía puedo recordar los códigos más simples. Uno largo y uno corto es la letra de D que significa D. No te vayas. Tentativamente le susurré, ¿me estás diciendo que no me vaya? Esta vez no volvió a golpear, pero en el monitor de frecuencia cardíaca esa línea plana de repente se disparó con fuerza, como una afirmación decidida. Mi corazón dio un vuelco junto con esa curva. Miré al hombre en la cama y, por primera vez, sentí una posesividad indomable y abrumadora que emanaba de él. ¿Estaba celoso? ¿Un hombre en estado vegetativo realmente celoso de mí? Esta constatación me impactó más que verlo sonreír o moverse y, de alguna manera inexplicable, hizo que mi corazón se agitara con un toque de dulzura. El fin de semana pasado finalmente no me reuní con Ryan. Le envié un mensaje diciendo que mi esposo no podía quedarse solo y luego ignoré todas sus respuestas. No sé si es mi imaginación, pero desde ese día las interacciones de Jason se han vuelto notablemente más frecuentes. Ya no me respondía solo con los latidos del corazón, sino que empezó a marcar códigos Morse sencillos en el borde de la cama con su dedo índice móvil. La mayor parte del tiempo era solo una letra monótona. Por ejemplo, cuando me quejé de que mi segunda tía había venido a molestarme otra vez, marcó el ritmo de perra. Cuando me burlé del sentido de la moda de mi primo Yo-Yo, punteó una S, estúpido. Y cuando mencioné a mi madrastra vampírica, marcó una F prolongada, ya sabes lo que significa. Creo que podría ser la primera persona en el mundo en mantener una conversación cruzada con un paciente en estado vegetativo usando código Morse, y Jason es definitivamente el público más genial de la historia. Nuestra vida en la habitación del hospital estaba llena de tantas alegrías que los extraños nunca podrían comprender, hasta que Yo-Yo trajo a un invitado inesperado y destrozó la paz. Esa tarde, le estaba leyendo un libro de finanzas a Jason, considerándolo una sesión de estudio, cuando de repente Yo-Yo empujó la puerta y entró, seguido por una mujer elegantemente vestida. Reconocí a esa mujer, se llamaba Fifi, una celebridad devota y amiga íntima de Yo-Yo, y también se rumoreaba que era la novia de la que más se había hablado en los medios antes del accidente automovilístico de Jason. La cuñada Fifi se enteró de la enfermedad de mi hermano y vino especialmente a verlo, dijo Yo-Yo con un tono lleno de travesuras. Fifi entonces actuó con el corazón roto, lanzándose al borde de la cama y agarrando la mano de Jason mientras las lágrimas comenzaban a caer. Jason, ¿cómo pudo pasarte esto? Despierta, mírame. Su actuación fue tan exagerada que me hizo estremecer de incomodidad. Me quedé a un lado, con los brazos cruzados, observándola con fría indiferencia. Fifi finalmente dejó de llorar y se volvió hacia mí, con los ojos llenos de hostilidad y escrutinio. Realmente has trabajado duro cuidándolo todo este tiempo, enfatizó deliberadamente mi nombre. De nada, es lo que los cónyuges hacen el uno por el otro, respondí con una sonrisa, remarcando la palabra cónyuges. La expresión de Fifi se endureció visiblemente. Escuché que solo te casaste con alguien de esta familia por el dinero, como una novia afortunada. Ella se secó las lágrimas y su tono de repente se volvió agudo. ¿Alguien como tú puede realmente cuidar adecuadamente de Jason? Si puedo o no, no es asunto tuyo, respondí con una sonrisa sin humor. Aunque tengo curiosidad, antes los medios siempre te llamaban la novia de Jason. ¿Cómo es que desapareciste en el momento en que tuvo el accidente y apareciste recién ahora? ¿Tu agenda se despejó recientemente porque tienes menos conciertos? Mis palabras la golpearon justo donde más le dolía. El rostro de Fifi se puso instantáneamente del color del hígado. Estás diciendo tonterías, balbuceó furiosamente. Jason y yo realmente nos amamos. Si no fuera porque apareciste de la nada, yo debería estar aquí ahora mismo. Oh, levanté una ceja. ¿Amor verdadero? Entonces me atrevo a preguntar, ¿sabes a qué es alérgico Jason? ¿Sabes qué comida odia más?
¿Sabías que tiene un pequeño lunar en el hombro izquierdo? Con cada pregunta que hacía, Fifi palidecía más. Todos estos eran detalles que descubrí mientras cuidaba a Jason durante estos últimos días. Fifi no pudo responder ni una sola pregunta y solo pudo mirarme con una rabia humillada. ¿De qué estás tan orgullosa? Yoyo, que estaba cerca, intervino de inmediato para respaldarla. Eres solo una enfermera glorificada. A mi hermano no le gustas en absoluto. Si le gusto o no, no es algo que debas decir tú, dije fríamente. ¿Tú? Yoyo se quedó sin palabras ante mi respuesta y pateó el suelo con frustración. De repente, sus ojos se dirigieron al termo que había colocado en la mesita de noche. Contenía mi almuerzo, un tazón de gachas de mi hijo. Ella corrió, agarró el termo, desenroscó la tapa y arrojó su contenido directamente hacia mí. ¡Ah! Instintivamente grité y cerré los ojos. Sin embargo, las gachas hirviendo que esperaban nunca llegaron a tocarme. Escuché un fuerte ruido metálico y el grito de dolor de Yoyo. Abrí los ojos de golpe. Allí estaba Yoyo tirada en el suelo, con el termo caído a un lado y las gachas de mi hijo derramadas por todas partes. Justo a sus pies estaba el pálido brazo de Jason, vestido con una bata de hospital, colgando flácidamente al lado de la cama. Había sido él. Extendió la mano e hizo tropezar a Yoyo. Aunque su movimiento fue tan rápido que parecía una ilusión, y su mano volvió de inmediato a su posición original como si nunca se hubiera movido, en ese instante lo vi. Fifi y Yoyo quedaron petrificadas. Miraron con horror la mano completamente inmóvil de Jason y luego a Yoyo, que había caído al suelo, con los rostros llenos de incredulidad. «¡Fantasma! ¡Fantasma!», gritó Yoyo. Se puso de pie de un salto, agarró a Fifi y huyó de la sala sin mirar atrás. La habitación finalmente volvió al silencio. Miré el desorden en el suelo y luego al hombre en la cama, que todavía permanecía en coma, mi corazón latía salvajemente. Esta fue la primera vez que mi aliado, que solo se había comunicado conmigo a través del código Morse, actuó por mí en el mundo real. Para protegerme, corrió el enorme riesgo de exponerse. Una corriente cálida brotó lentamente desde lo más profundo de mi corazón. Caminé hasta la cama, me incliné y le susurré al oído con una voz que solo nosotros dos podíamos oír. «Jason, acabas de verte absolutamente guapo». Desde que Jason tomó la iniciativa de hacer tropezar a Yoyo, me convencí aún más de que no estaba simplemente fingiendo dormir. Estaba jugando una elaborada partida de ajedrez, y yo era la pieza más importante y especial de su tablero. Comencé a trabajar aún más duro para reunir información para él. Ya no me conformaba con desahogarme en la habitación del hospital, comencé a tomar la iniciativa. Con el pretexto de salir a caminar, me acercaba a los sirvientes chismosos en el jardín de la casa principal. «Rose, he notado que Lana parece estar de muy buen humor últimamente». «Tienes toda la razón. Escuché que William está a punto de cerrar ese proyecto en el extranjero. Si este acuerdo se concreta, la posición de William en la empresa será». También servía té diligentemente y escuchaba con atención los chismes cada vez que mi suegra Catherine y su círculo de damas adineradas tomaban el té de la tarde juntas. «Catherine, tu segundo hijo se ha convertido últimamente en una estrella en ascenso». Escuché que ignoró por completo a Becher y comenzó a tratar directamente con los miembros de la junta. ¿Quién no sabe lo que está tramando? Reuní todos estos fragmentos de información y se los transmití fielmente a Jason durante nuestras sesiones nocturnas mediante el código Morse. Era como un general estratega que escuchaba en silencio los informes del campo de batalla que yo, su mensajera desde el frente, le transmitía. Aunque no podía hablar, podía sentir su mente calculadora trabajando rápidamente bajo ese exterior tranquilo a través de las fluctuaciones de su ritmo cardíaco y los ocasionales toques en código Morse. Nuestra coordinación se volvió cada vez más fluida hasta que un día descubrí algo que me puso los pelos de punta. Ese día, como de costumbre, fui a la casa principal. Al pasar por el estudio del segundo tío William, noté que la puerta no estaba completamente cerrada y escuché su conversación con su hijo Henry. «Papá, con Jason en estas condiciones, ¿todavía no puedes asegurar ese proyecto?» Esa era la voz de Henry. «¿Qué sabes tú?», respondió William con impaciencia. «Tu testarudo tío se niega a ceder».
Esos viejos zorros del consejo todavía están observando y esperando. ¿Entonces se supone que debemos seguir esperando así? No tardará mucho más. La voz de William bajó de repente, cargada de un matiz de malicia. Ya he hecho arreglos. Como máximo en un mes más, Jason empeorará y no habrá salvación. Para entonces, incluso si tu tío se niega a aceptarlo, no tendrá más remedio que entregarme la empresa. En ese instante se me heló la sangre. Estaban planeando matar a Jason. Aterrorizada, me tapé la boca y me retiré en silencio, corriendo de regreso a la habitación del hospital. Cerré la puerta detrás de mí. Todo mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Jason, Jason. Me arrojé al borde de la cama con la voz temblorosa. Algo terrible sucedió. Acabo de oír a tu tío decir que quiere matarte. El hombre en la cama permaneció inmóvil como siempre, pero en el monitor de frecuencia cardíaca esa línea plana de repente se disparó a un nivel alarmantemente peligroso. Me escuchó. Estaba tan sorprendido y furioso como yo. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer ahora? Entré en pánico como una hormiga sobre una plancha caliente. ¿Deberíamos llamar a la policía? No, no tenemos pruebas. ¿Deberíamos decírselo a tu padre? Pero ni siquiera confías en él, ¿verdad? Después de hablar, me quedé mirando fijamente su mano. Esta vez no me decepcionó. Su dedo índice comenzó a golpear la cama con un ritmo urgente, enérgico y sin precedentes. Toca, toca, toca. Enviar. Me quedé congelada por un momento. ¿Enviar qué? ¿A quién? Empezó a golpear de nuevo. Esta vez fue una serie de números, 189. Era un número de teléfono. Inmediatamente saqué mi teléfono y anoté la secuencia. Luego tocó unas cuantas letras más, auto, auto. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? ¿Hay algún problema con el vehículo que provocó tu accidente? De repente su ritmo cardíaco se aceleró. Ahora lo entiendo. ¿Sabías que el accidente no fue un accidente? ¿Escondiste alguna evidencia en el auto? Esta vez reunió todas sus fuerzas y escribió una palabra completa. Sí. Mi mente zumbó con la comprensión. Así que todo esto había sido realmente un plan desde el principio, y ya hacía tiempo que tenía preparado un plan de respaldo. Entiendo. Lo miré con los ojos llenos de una determinación inquebrantable. No te preocupes, déjame este asunto a mí. Definitivamente encontraré la evidencia. En ese momento ya no me sentí como una novia traída para dar buena suerte ni como una comediante. Me había convertido en su compañera de armas, la única persona en quien podía confiar y apoyarse, y yo estaba dispuesta de todo corazón. Con las pistas que Jason me dio, entré en acción de inmediato. La máxima prioridad era encontrar el vehículo accidentado. Primero me acerqué al mayordomo y le hice preguntas inquisitivas. ¿Qué pasó con el coche en el que Jason tuvo el accidente? ¿Cómo se manejó después? El mayordomo suspiró. Ah, ni lo menciones. Quedó prácticamente destrozado en el accidente y hace tiempo que lo enviaron al depósito de chatarra de los suburbios. ¿A qué desguace? En las colinas occidentales, en uno de los almacenes privados de la familia Ravenshill. El jefe dijo que le molestaba mirarlo y que no permitía que se deshicieran de él, así que simplemente permaneció allí. Al obtener la dirección, me sentí más tranquila. Pero el siguiente problema era cómo podría llegar al almacén de Western Hills sin que nadie se diera cuenta. Le planteé este dilema a Jason durante nuestra comunicación nocturna. La seguridad del almacén de Western Hills es estricta. Una mujer que vaya de repente a un depósito de chatarra seguramente levantará sospechas, especialmente con tu querido tío husmeando como un sabueso en este momento. En el instante en que terminé de hablar, escuché el sonido de sus dedos golpeando. Desviar. Desviar su atención. Mis ojos se iluminaron. Gran idea. ¿Pero cómo? Golpeó unas cuantas letras más, yo-yo, yo-yo. Me quedé desconcertada por un momento, pero de repente comprendí. ¿Te refieres a usar a Yoyo para desviar su atención? Mi corazón dio un vuelco. Brillante.
No pude evitar darme una palmada en el muslo. Esa cabeza hueca solo piensa en bolsos y hombres, es perfecta para usarla como cortina de humo. Un plan perfecto tomó forma rápidamente en mi mente. Al día siguiente, me encontré accidentalmente con Yoyo cuando estaba a punto de salir. Yoyo estaba muy elegante ese día y parecía ir a una cita. La saludé calurosamente. Yoyo puso los ojos en blanco, pero no pudo resistirse a presumir. Por supuesto, hoy es el cumpleaños de mi novio y reservé especialmente una mesa en el restaurante Starlit para sorprenderlo. ¿Restaurante Starlit? Fingí sorpresa y me tapé la boca. Oh, no, qué coincidencia. Yo también me reuniré con amigos allí para cenar hoy. ¿Crees que podríamos encontrarnos? La expresión de Yoyo se volvió inmediatamente incómoda. Me reí por dentro porque ya había descubierto que su supuesto novio era en realidad un conocido playboy del este de la ciudad que salía con varias mujeres a la vez, y el restaurante Starlit resultaba ser uno de sus lugares de citas más frecuentados. Yoyo claramente lo sabía también. Tenía miedo de encontrarse allí con su rival amorosa y perder prestigio. Cuñada. Dudó un momento, pero no pudo evitar preguntar, ¿podrías comer en otro lugar? ¿En otro sitio? Fingí dificultad. Ya hice planes con amigos y, además, escuché que sus nuevos postres son particularmente deliciosos. Deliberadamente lo hice sonar como si absolutamente tuviera que ir. Efectivamente, Yoyo se puso ansiosa. Pensó por un momento y luego apretó los dientes. Dijo, cuñada, ¿qué te parece esto? Te recomiendo un lugar mejor, un balneario recién inaugurado en la montaña oeste. El ambiente es excelente y muy privado. Te daré mi tarjeta VIP y todos los gastos correrán por mi cuenta. No vayas al restaurante Starlit, ¿de acuerdo? El pez había mordido el anzuelo. Eso es demasiado problema, pretendí negarme. Para nada, está decidido. Entonces Yoyo insistió, metiendo la tarjeta en mi mano como si temiera que pudiera cambiar de opinión, y luego se alejó ruidosamente con sus tacones altos. Sostuve esa tarjeta VIP con una sonrisa triunfante curvándose en la comisura de mis labios. Esa tarde conduje abiertamente hacia West Mountain. Incluso si alguien me seguía, lo único que aprendería sería que Yoyo me había sobornado con una tarjeta VIP y que yo felizmente me había ido a relajarme en las aguas termales, una mujer mezquina e irresponsable que se aprovecha de pequeñas ventajas, exactamente la personalidad que quería que vieran. Cuando llegué a West Mountain, no me dirigí al Hot Rain Resort. En su lugar, giré hacia un camino lateral a mitad de camino y conduje directamente a aquel almacén abandonado. La puerta del almacén estaba bien cerrada, pero eso no me afectó. Saqué un cable previamente preparado de mi bolso y jugueteé con la cerradura durante un rato. Con un clic, la cerradura se abrió. Empujé la pesada puerta de hierro a un lado y una ola de óxido y polvo asaltó mis sentidos. Dentro del almacén se encontraba un Bentley negro que había sido prácticamente aplastado y convertido en chatarra. Ese era el indicado. Me puse guantes y una mascarilla antes de subirme al asiento del conductor. El interior era un desastre, con vidrios rotos y sangre seca por todas partes. Reprimiendo mi incomodidad, comencé a buscar la evidencia que Jason había escondido siguiendo sus instrucciones. Auto. Esa era la palabra que había seleccionado. La evidencia estaba en el auto, pero con un vehículo tan grande, ¿dónde podría haberla escondido? Prácticamente di vuelta todo el habitáculo del conductor, incluso revisé entre los cojines del asiento, pero no encontré nada. ¿Lo había entendido mal? Justo cuando estaba a punto de rendirme, mi mirada se posó en el emblema en forma de L manchado de sangre en el centro del volante. Mi corazón dio un vuelco. Extendí la mano con cautela y traté de levantar el emblema. Para mi sorpresa, se soltó. Debajo había un pequeño compartimento oculto. En la ranura yacía silenciosamente una tarjeta de memoria negra del tamaño de un grano de arroz. La encontré. Apretándola con fuerza en mi palma, mi corazón latía aceleradamente por la emoción y la tensión. Con esto, sellé la sentencia de muerte de William. Volví a colocar el emblema del coche, borré todos los rastros y salí del almacén sin hacer ruido. En el camino de regreso, la puesta de sol fue perfecta.
Al mirar por la ventana, sentí por primera vez que las nubes oscuras que se cernían sobre la familia Ravenshill parecían estar a punto de dispersarse. Lo primero que hice después de obtener la tarjeta de memoria fue entregársela a Jason, por supuesto, no en el sentido físico. Encontré un lector de tarjetas completamente seguro y exporté el contenido. Era un video de una cámara de salpicadero. La grabación era inestable y el audio estaba lleno de estática, pero quedó claramente demostrado que antes del accidente alguien había manipulado los frenos del coche de Jason. Además, una furgoneta negra lo había embestido deliberadamente desde un lateral. Lo más importante es que el final del video capturó una conversación entre el conductor de la furgoneta y su acompañante. Misión cumplida. ¿No debería William realizar el pago final ahora? No te preocupes, recibirás tu parte. La evidencia era irrefutable. Envié este video mediante un método encriptado al número de teléfono que Jason me había dado previamente. Después de lograrlo, finalmente respiré aliviado, sintiéndome como si hubiera sobrevivido a una dura batalla. Oye, misión cumplida. Le hice una señal de victoria a Jason, que estaba acostado en la cama. Ahora es tu turno. ¿Estás pensando en restregarle este video en la cara a tu tío o quieres jugar a algo más emocionante? Sus dedos tamborileaban sobre la cama, pausada y deliberadamente, formando varias letras. Espera, espera. Fruncí el ceño. ¿Qué más estás esperando? Escribió unas cuantas palabras más. ¿Testamento? Me quedé atónito. ¿Quién es Will? Él no respondió de nuevo, pero lo entendí inmediatamente. Jason estaba esperando que su abuelo hiciera un testamento. No solo quería arruinar la reputación de William, quería asestar el golpe fatal cuando William estuviera en su momento más triunfante, cuando creyera que la victoria estaba asegurada. Este hombre es terriblemente astuto y terriblemente encantador. Los días siguientes transcurrieron pacíficamente. El proyecto de William parecía estar estancado debido a la obstrucción de Richard, y se puso visiblemente inquieto. En cuanto a mí, seguí desempeñando mi papel de bueno para nada. Todos los días los pasé bebiendo té en el jardín o dormitando en las reuniones de té de la tarde de mi suegra. Finalmente, una semana después, el mayordomo convocó a todos a la casa principal para una reunión familiar. Empujando al comatoso Jason en su silla de ruedas, yo también llegué a la sala de reuniones en la mía. El abuelo de Jason estaba sentado en el asiento principal, con expresión seria. A su lado estaba el abogado del consejo legal de la familia Ravenshill. Después de que todos se reunieron, el abuelo se aclaró la garganta y habló lentamente. He convocado a todos aquí hoy para anunciar algo. Ya hice que el abogado redactara mi testamento. Ante estas palabras, las expresiones de todos se volvieron sutiles, especialmente la del tío William. Aunque intentó con todas sus fuerzas ocultarlo, el brillo de codicia y anticipación en sus ojos era imposible de disimular. Papá, todavía tienes muy buena salud, ¿por qué lo mencionas de repente?, dijo William con cierta preocupación. A medida que uno envejece, siempre debe poner en orden sus asuntos. El abuelo lo miró con una expresión significativa, para que después de que yo me vaya algunas personas no peleen con uñas y dientes por la fortuna familiar, haciendo un espectáculo para los forasteros. El rostro de William se puso rígido. Señor abogado, por favor, léalo. El abuelo hizo un gesto con la mano. El abogado asintió y abrió el documento que tenía en la mano. Según los deseos de Cress, todos los bienes inmuebles bajo su nombre se dividirán equitativamente entre su hijo mayor, Richard, y su segundo hijo, William. Al oír esto, William no pudo evitar curvar las comisuras de su boca en una ligera sonrisa. El 51% de las acciones del grupo Stellaris que posee serán heredadas íntegramente por su nieto mayor, Jason. Tan pronto como el abogado terminó de hablar, toda la sala de reuniones cayó en un silencio sepulcral. Las miradas de todos se volvieron hacia el vegetal inmóvil sentado en la silla de ruedas, como si hubieran visto un fantasma. ¿Qué? William fue el primero en saltar, con el rostro pálido. Papá, ¿has perdido la cabeza? En el estado actual de Jason, ¿cómo puede heredar la empresa? Entregarle la empresa equivaldría a destruir a la familia Ravenshill. No estoy muerto todavía. La empresa no se arruinará, dijo el abuelo fríamente.
No hay peros. Punto. El abuelo lo interrumpió con los ojos encendidos. Mientras Jason viva aunque sea un solo día, seguirá siendo el único heredero del grupo Stellaris, a menos que... Hizo una pausa y me miró a mi lado. A menos que Jason desafortunadamente fallezca sin dejar herederos. En ese caso, todas las acciones a su nombre estarán en manos de su esposa legal, Mia, hasta que cualquier hijo que ella tenga para Jason alcance la mayoría de edad. Mi mente se quedó en blanco con un zumbido. Yo heredé el grupo Stellaris. Me convertí en la mayor ganadora. Miré al abuelo con incredulidad y luego miré a Jason, que estaba a mi lado. ¿Era esto también parte de su plan? No solo había superado en maniobras a sus enemigos, sino que incluso yo había sido engañada. La lectura terminó en discordia. El rostro del segundo tío, William, se volvió tan oscuro como una olla quemada. La mirada que me dirigió estaba llena de veneno e intención asesina. No tenía ninguna duda de que, si las miradas pudieran matar, ya me habrían hecho pedazos. De regreso a la habitación del hospital, todavía no me había recuperado del tremendo shock. Me había convertido en la segunda heredera del grupo Stellaris. Todo aquello parecía un sueño absurdo. Jason, miré al hombre en la cama con emociones encontradas. ¿Fue este tu arreglo? ¿Sabías desde el principio que tu abuelo escribiría su testamento de esta manera? Sus dedos golpeaban suavemente el marco de la cama. Sí. Mi corazón se hundió. ¿Por qué? No pude evitar preguntar. ¿Por qué me arrastras a esto? ¿No sabes que lo que has hecho me ha arrojado al ojo de la tormenta? Ahora William definitivamente me ve como una espina en su carne. Él no respondió. ¿Por quién me tomas? ¿Una pieza de ajedrez más útil? Mi voz tenía un dejo de queja y enojo. Pensé que éramos aliados, compañeros de armas, pero en su corazón, ¿soy solo otro eslabón prescindible en su gran plan? La sala se llenó de un silencio prolongado. En el monitor de frecuencia cardíaca, esa línea plana se mantuvo tan estable como la muerte misma. De repente me sentí absolutamente ridícula. Como una payasa, participé presuntuosamente en un juego cuyas reglas nunca entendí realmente. Olvídalo. Sonreí con autodesprecio y me levanté. Descansa un poco, inválido. Me di la vuelta para irme. En ese momento, oí golpes rápidos y fuertes que venían detrás de mí. No me quedé inmóvil sin mirar atrás. Él continuó golpeando. Proteger. Protección. De repente mi corazón dio un vuelco. Me giré y lo miré con incredulidad. ¿Estás diciendo que hiciste todo esto para protegerme? Esta vez, su corazón latía con una intensidad extraordinaria. Al instante mis ojos se humedecieron. Lo entendí. Él no me estaba usando, me estaba protegiendo de la manera más torpe pero más decidida posible. Sabía que William recurriría a medidas desesperadas y que inevitablemente me atacaría. Entonces le pidió a su abuelo que redactara ese testamento, convirtiéndome en la propietaria nominal del grupo Stellaris. De esta manera, ya no era simplemente una novia desechable y conveniente que podía ser manipulada a voluntad. Mi seguridad quedó directamente vinculada al futuro de todo el grupo Stellaris. Hacerme daño significaría atacar los cimientos mismos de la familia Ravenshill. Este hombre, acostado en la cama, incapaz de hablar o moverse, aún así había allanado el camino más seguro para mí. Me había tomado bajo su protección. Eres un tonto. Sollocé, regresé a la cama y me incliné para mirar su rostro pálido. ¿Quién te pidió que me protegieras? Aunque dije esas palabras, mi corazón se sintió pleno, como si algo cálido lo hubiera llenado por completo. En ese momento sonó mi teléfono. Era Ryan. Al principio tuve la intención de colgar, pero después de dudar, respondí. Mia, tengo algo muy importante que decirte. La voz de Ryan sonaba extremadamente seria sobre el accidente automovilístico de Jason. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué sabes? Tengo un amigo que trabaja en el departamento de policía de tránsito. Le pedí que me ayudara a revisar los archivos del caso del accidente de Jason. Ryan continuó,
descubrí que el conductor responsable del accidente recibió una gran suma de dinero después y luego desapareció por completo. Rastreé la cuenta bancaria a la que se transfirió el dinero y finalmente me llevó a una persona. ¿Quién era?, pregunté con urgencia. Era un vicepresidente del grupo Stellaris llamado Julian. Julián. Ese nombre me sonó. Si no recuerdo mal, era uno de los subordinados de mayor confianza del tío William. Y Vaughan continuó, también descubrí que este Julian es bastante cercano al tío de Jason, William, en privado. Mi corazón se hundió por completo. Aunque había sospechado durante mucho tiempo que era obra de William, ver la cadena de evidencia expuesta con tanta claridad todavía me provocó escalofríos en la espalda. ¿Cómo pudo él, su propio sobrino, hacer semejante cosa? Mía, estás en grave peligro en la familia Ravenshill. La voz de Vaughan estaba llena de preocupación. Escúchame, abandona ese lugar lo antes posible. La familia Ravenshill es una guarida de peligro. Entiendo. Gracias, señor. Colgué el teléfono con el corazón apesadumbrado. Mirando a Jason acostado en la cama, susurré, tus enemigos son más de uno y ahora se les está acabando la paciencia. Todos sabemos que el enfrentamiento final está a punto de llegar. La llamada telefónica de Vaughan fue como una señal que anunciaba la tormenta que se avecinaba. Después de haber sufrido grandes pérdidas en la disputa testamentaria y de no haber podido asegurar el proyecto en el extranjero, William se había convertido en una bestia acorralada, lista para realizar su último contraataque desesperado en cualquier momento. Como segunda heredera nominal, naturalmente me convertí en la espina más grande en su costado. Podía sentir claramente que la atmósfera en la villa se volvía cada vez más inquietante. Los sirvientes que solían ser algo amables conmigo ahora me lanzaban miradas hostiles. Las comidas que pedía ocasionalmente me las entregaban mal. Estaba caminando por el jardín cuando, casualmente, una maceta cayó desde arriba y aterrizó justo a mis pies. Sabía que esa era la advertencia de William. Estaba usando estas pequeñas tácticas deshonestas para ponerme a prueba, para intimidarme, tratando de hacerme retroceder, pero no me retiré. Yo seguí con mis días como siempre, comiendo, bebiendo y desahogándome cuando era necesario. La única diferencia era que ahora llevaba conmigo una grabadora de voz y una pistola eléctrica compacta. Estaba esperando a que perdiera toda la paciencia y mostrara sus colmillos más letales. Esa noche, como de costumbre, le estaba contando a Jason algunos chismes de la oficina. Tu vicepresidente, Julián, fue muy reprendido por tu padre en la reunión de hoy, al parecer por un error en los datos que le costó a la empresa varios millones de dólares. A juzgar por su rostro, probablemente quería morir en ese mismo momento. Hablé mientras observaba la reacción de Jason y, efectivamente, sus dedos comenzaron a tamborilear. No él, me quedé atónita. ¿Qué quieres decir? El error de datos no fue culpa suya. Volvió a tocar. Dios mío, exclamé con voz ronca. Julián es una de las personas. Definitivamente mi corazón dio un vuelco. Mi mente corrió instantáneamente, encajando todas las piezas. Jason sabía del plan de William desde el principio, por eso había plantado de antemano a su propia gente alrededor de William. Este Julián, que parecía ser el ayudante de confianza de William, era en realidad el topo de Jason, y ese supuesto error de datos en la reunión de hoy no fue más que una cortina de humo lanzada deliberadamente por Julián bajo las órdenes de Jason. El propósito era hacerle creer a William que el bando de Richard ya estaba en desorden. ¡Qué golpe tan brillante y diabólico! Tú, ¿cuántas cosas más me estás ocultando? Miré al hombre en la cama, sintiéndome como si estuviera mirando a un monstruo. Sus intrigas y su planificación meticulosa superaron con creces todo lo que yo pudiera haber imaginado. En ese momento, mi teléfono vibró, un mensaje de texto de ese número misterioso al que le había enviado el video. El mensaje fue breve: esta noche, haz tu movimiento. Mi corazón saltó a la garganta. ¿Esta noche William planeaba atacar a Jason justo debajo de mis narices? Inmediatamente volví mi mirada hacia Jason, que estaba acostado en la cama. Él también pareció sentir algo, y en el monitor cardíaco esa línea plana comenzó a latir erráticamente. No tengas miedo, me incliné y agarré su mano fría. Estoy aquí. No sé de dónde saqué el coraje para decir esas palabras,
pero sabía que no podía dejar que enfrentara esto solo. Éramos como saltamontes atados a la misma cuerda. Si moríamos, moriríamos juntos. Apagué todas las luces de la habitación, dejando encendida solo la lámpara de pared más tenue. Luego saqué algo del armario, una pequeña cámara inalámbrica que había tomado prestada de la sala de seguridad días antes, y la escondí detrás de las hojas de una planta en maceta que estaba justo frente al gran cantero. Después de terminar todo esto, me acosté en el sofá de al lado, cerré los ojos y fingí estar dormida, pero mi mano escondida debajo de la manta agarró con fuerza la porra paralizante. El tiempo pasaba minuto a minuto. A altas horas de la noche, todo estaba en silencio. Lo escuché, el más leve sonido de raspado metálico provenía de la cerradura de la puerta. Él estaba aquí. La puerta se abrió sin hacer ruido, solo una rendija, y una figura oscura se deslizó como un gato. A la tenue luz de la luna que entraba por la ventana, pude distinguir el rostro del intruso. No era William, era su hijo Henry, y en su mano sostenía una almohada. Mi corazón se hundió. Planeaban asfixiar a Jason con ella para simular la insuficiencia respiratoria común de un paciente vegetativo. ¡Qué plan más perverso! Permanecí inmóvil, solo apretando con más fuerza la porra eléctrica que tenía en la mano. Henry se acercó sigilosamente a la cama y miró a Jason, que estaba inconsciente, y su rostro se contorsionó en una sonrisa cruel y eufórica. No me culpes, hermano mayor susurró con tono venenoso, cúlpate a ti mismo por estorbar. No te preocupes, después de que te vayas, cuidaré bien de tu compañía y de tu esposa. Mientras hablaba, levantó la almohada y la presionó con fuerza sobre el rostro de Jason. Había llegado el momento, salté del sofá y, a la velocidad del rayo, clavé la porra aturdidora en la parte baja de la espalda de Henry. Un chisporroteo eléctrico penetrante, se escuchó una descarga aguda. Todo el cuerpo de Henry se convulsionó violentamente. Puso los ojos en blanco y se desplomó en el suelo como un trapo flácido. Miré a Henry tendido en el suelo, con el corazón aún latiéndome desbocado, pero sabía que esto aún no había terminado. Henry era solo un cómplice, el verdadero cerebro seguía entre bastidores. Efectivamente, al poco tiempo la puerta se abrió de nuevo con un crujido y esta vez entró William. Cuando vio a su hijo tirado en el suelo y a mí de pie a su lado, su rostro palideció al instante. Tú no estabas dormida, jadeó, mirándome con horror. Tío, ¿qué haces en mi habitación tan tarde en la noche? Lo miré fríamente, aún con la porra eléctrica en la mano. La expresión de William pasó rápidamente del pánico a la determinación implacable. En ese momento supo que no había vuelta atrás. Pequeña zorra. Iba a dejarte vivir unos días más. De detrás de su espalda sacó una daga brillante. Ya que rechazas un brindis solo para ser forzada a beber un castigo, los enviaré a ambos juntos por el mismo camino. Mientras hablaba, se abalanzó sobre mí, instintivamente di un paso atrás, pero tropecé con el pie de la cama y caí hacia atrás sobre el cuerpo de Jason. Los ojos de William ardían con intenciones asesinas mientras levantaba la daga y la apuntaba brutalmente a mi corazón. Este es el final. Cerré los ojos y mi mente quedó completamente en blanco. Sin embargo, el dolor insoportable que esperaba nunca llegó. Todo lo que oí fue un golpe sordo, el sonido del acero perforando la carne, seguido por el gruñido ahogado de William. Abrí los ojos de golpe y la visión ante mí me perseguiría para siempre. Jason, el hombre vegetativo que había permanecido inmóvil durante meses, de alguna manera logró ponerse de pie y con su propio brazo se interpuso entre mí y el peligro. Esa daga afilada como una navaja ahora estaba enterrada profundamente en su antebrazo, y la sangre empapó instantáneamente su bata de hospital. Tú. William miró fijamente a Jason, que de repente había cobrado vida, muerto de miedo y balbuceando incoherencias. Jason lo ignoró, sus ojos hundidos, en la tenue luz, ardían como dos llamas parpadeantes. Lentamente levantó su mano ilesa y, veloz como un rayo, agarró a William por la garganta. Mereces morir. Fue la primera vez en meses que escuché su voz, grave y baja, cargada con el aura de una asura del infierno. Con solo esas pocas palabras pronunció la sentencia de muerte de William. Sostenido en alto por la única mano de Jason, como un pollo con el cuello estirado, el rostro de William era un retrato del terror y la desesperación. Jason, por favor, déjame explicarte. Con dificultad logró pronunciar algunas palabras. Explicar,
los labios de Jason se curvaron en una sonrisa fría. Guárdalo para la policía. Tan pronto como terminó de hablar, la puerta de la habitación del hospital se abrió violentamente desde afuera y un enjambre de policías uniformados irrumpió en el lugar. Al frente de ellos estaba el padre de Jason, Richard. Al observar la escena en la habitación, digna de la trama de una película, su rostro se oscureció y habló con gravedad a los oficiales que estaban detrás de él. Mi hermano menor, William, es sospechoso de intento de asesinato. En el suelo yace su hijo Henry, y todos ellos servirán como testigos. William y Henry fueron detenidos por la policía en el lugar. En cuanto a mí, me quedé estupefacta en la cama, mirando fijamente al hombre cuyo brazo todavía estaba atravesado por un cuchillo, pero permanecí inquebrantablemente serena. Así que todo esto había sido realmente parte de su plan. Deliberadamente expuso a Julián como una debilidad para atraer a William a hacer su movimiento. Había calculado que William elegiría esta noche, el momento en que creía que sus defensas estaban más débiles, e incluso había organizado con antelación el contacto con la policía. Orquestó toda esta obra con un único propósito: asegurar que William fuera atrapado con las manos en la masa, dejándolo sin posibilidad de recuperación. Y yo, ese payaso desesperado dispuesto a luchar por mi vida con una pistola eléctrica, no era más que un elemento para embellecer su espectáculo perfectamente orquestado. Una abrumadora sensación de pérdida me invadió. Tus heridas. Mi voz se quebró mientras miraba las impactantes heridas en su brazo. Superficiales. Él ni siquiera las miró, simplemente me sostuvo la mirada con esos ojos insondables. Los médicos y enfermeras acudieron inmediatamente, convirtiendo la habitación en un completo caos. Me acompañaron a la sala de estar. Richard, que siempre había sido como una presencia invisible, dio un paso adelante para enfrentarme. Gracias por lo de hoy, dijo, con una mirada complicada mientras me observaba. Si no fuera por ti, Jason lo habría hecho. Solo hice lo que tenía que hacer, respondí, bajando la mirada. Eres un buen chico, suspiró, sacando un cheque de su abrigo y entregándomelo. Aquí tienes $50 millones. Considéralo una compensación. Tu matrimonio con Jason fue solo una transacción desde el principio. Ahora el trato se acabó. Toma este dinero y vive tu vida. Lo dijo con suavidad, pero lo entendí, me estaba diciendo que tomara el dinero y me fuera. ¿Y por qué no lo haría? Jason ya había despertado. Un simple amuleto de la suerte como yo ya no tenía ningún valor. Miré el cheque y de repente me pareció ridículo. Había luchado con uñas y dientes para proteger sus secretos, para protegerlo a él. Al final, para él y su familia, solo era una forastera a la que se podía despedir con dinero. No acepté el cheque. Simplemente me puse de pie e hice una profunda reverencia a Richard. Papá, cuídalo bien. Con esas palabras, no miré atrás. Arrastrando mi cuerpo exhausto, salí de esta jaula dorada en la que había vivido durante meses. El cielo afuera estaba a punto de amanecer. Respiré hondo el aire fresco de la mañana, sintiéndome como si finalmente hubiera despertado de un largo sueño. Bien, el juego había terminado. Era hora de volver a mi vida, a mi mundo. Regresé a mi pequeño pero acogedor apartamento alquilado. No tomé los 50 millones del padre de Jason ni traje nada que no me perteneciera. Bloqueé todo contacto con mi madrastra, cambié mi número de teléfono y encontré un trabajo normal, lista para empezar de cero. De la familia Ravenshill no hubo más noticias. Los periódicos se inundaron de titulares sobre William, el segundo al mando del grupo Stellaris, arrestado por el intento de asesinato de su propio sobrino. El nombre de Jason volvió a aparecer en los titulares financieros. Aquel antiguo paciente en estado vegetativo había regresado triunfalmente a la opinión pública, como un rey que reclama su trono. Con acciones rápidas y decisivas, purgó cualquier resto de la influencia de la segunda rama dentro de la empresa y lanzó varios proyectos innovadores que conmocionaron a la industria. Siguió siendo ese hijo predilecto del cielo en la cima de la pirámide. Mientras tanto, yo me convertí en polvo olvidado, desapareciendo silenciosamente de su mundo sin ser notada, a veces en la oscuridad de la noche. Todavía recuerdo aquellos días absurdos, sobre el hombre que solo podía comunicarse conmigo a través del código Morse mientras estaba en la cama, de esa mano protectora que extendió para protegerme, de ese momento en que se puso frente a mí,
dejando que el cuchillo le atravesara el brazo sin pestañear. Entonces me reí de mí misma. ¡Qué tonta! Tal vez solo era otra escena del guión de su obra. Después de todo, ¿cómo podría alguien como él desarrollar sentimientos genuinos por una novia parlanchina y chismosa que supuestamente traería buena suerte? La vida siguió de esa manera monótona y sin incidentes hasta que, un día, un mes después, al llegar a casa del trabajo, encontré una fila de autos de lujo estacionados abajo, en mi barrio degradado, del tipo que solo había visto en la televisión. Un grupo de guardaespaldas vestidos con trajes negros estaba junto a los autos. Su presencia intimidante obligaba a los transeúntes a desviarse. Entonces la puerta del Rolls-Royce delantero se abrió de golpe. Salió una pierna esbelta. Luego vi ese rostro sorprendentemente atractivo que había aparecido en mis sueños innumerables veces. Jason. Llevaba un traje hecho a mano a la perfección y un vendaje tenue aún le rodeaba el antebrazo. Había perdido algo de peso, pero su energía era vibrante, toda su presencia como una espada desenvainada, afilada y dominante. Simplemente se quedó allí mirándome, todo a su alrededor parecía desvanecerse en el fondo. Me quedé paralizada, sin saber cómo reaccionar. Caminó hacia mí, paso a paso, como si siguiera el ritmo de mis latidos. Finalmente se detuvo justo frente a mí. Ya me divertí bastante, dijo, con una voz que conservaba ese encanto magnético que recordaba, aunque ahora parecía aún más profunda. Jason, ¿necesitas algo? Bajé la cabeza. Mi tono era cortés pero distante. Mía, me llamó por mi nombre, con un dejo de impotencia en la voz. ¿Crees que le pedí a mi padre que te diera ese cheque porque quería ahuyentarte? Permanecí en silencio, lo cual era tanto como admitirlo. De repente, se rió. Esos eran tus honorarios, ganados con tanto esfuerzo, dijo, para que formaras tu propio equipo y adquirieras la empresa casi en quiebra de tu madrastra. Pensé que lo entenderías. Levanté la vista bruscamente y lo miré con incredulidad. Te esperé un mes, dijo, observándome con una expresión que nunca antes había visto, una mezcla de ternura y un dejo de agravio. Pensé que tomarías ese dinero, que regresarías triunfante y que luego me señalarías la nariz y dirías, ahora también soy una directora ejecutiva negligente. De ahora en adelante, me rendirás cuentas. Mis ojos se llenaron de lágrimas al instante. Este maldito hombre. ¿Por qué su forma de pensar siempre tiene que ser tan extraña? ¿A quién le importas?, repliqué, con los ojos relucientes y la voz obstinada. A ti sí. Dio un paso adelante y me abrazó. Ese abrazo era cálido y sólido, con un aroma familiar y reconfortante a madera de cedro. Mía, murmuró junto a mi oído, con una voz profunda y casi seductora. Mi enfermedad aún no se ha recuperado del todo. ¿Qué?, pregunté. El médico dijo, habrá secuelas de mi condición. ¿Qué secuelas?, pregunté nerviosa. Bajó la cabeza, con los labios ardientes pegados a mi oído mientras hablaba lentamente, palabra por palabra. El efecto secundario es que, a partir de ahora, todas las noches, si no escucho tus quejas, tendré insomnio. Mi cara se puso completamente roja al instante, así que rió suavemente, besándome el lóbulo de la oreja. Cariño, por la salud de tu esposo, ¿comenzamos esta noche el servicio de después de dormir?